Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión central. Vamos con todas las informaciones. Habría sido asesinado alias Gentil Duarte, el máximo jefe del Frente Décimo de las disidencias de las FARC, que tenía azotado todo el departamento de Arauca. El ELN le habría hecho una emboscada con explosivos en el estado Zulia, región venezolana, donde al parecer se refugió durante los últimos años. Las autoridades aún tratan de confirmar la muerte de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, quizás el segundo hombre más importante de las disidencias de las FARC que quedaron después de la firma de la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Este hombre, catalogado como uno de los más sanguinarios al interior de esa guerrilla, al parecer habría quedado gravemente herido en un campamento del estado de Zulia, el cual previamente había sido minado con explosivos de manera sigilosa por parte de los llamados Pisa Suave del ELN, guerrilla con la que Gentil Duarte mantuvo confrontación durante los últimos 3 años por las rutas del narcotráfico y cultivos ilícitos en municipios araucanos y estados venezolanos que comparten frontera. Gentil Duarte, de 59 años, ingresó a la guerrilla de las FARC a los 14. Nunca supo lo que era ser un civil del común. En su hombro siempre mantuvo trenzado un AK-47. Con él cometió innumerables asesinatos. Quizás el más recordado y doloroso para el país fue la masacre de Bojayá. En ocasiones involuntariamente. Por ejemplo, lo que aconteció en Bojayá. Esa situación realmente no fue una vaina intencional de que esa bomba cayera en ese lugar. Pero no solo cometió atentados contra la fuerza pública y reclutó centenares de niños, también cobró venganza contra sus propios hombres cuando en 2020 mandó asesinar a 20 desmovilizados por haberse acogido al proceso de paz, acuerdo del que inicialmente él participó uniéndose a los diálogos de La Habana, pero que después abandonó. Por un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos narcotraficantes y terroristas, tras los operativos que a él se le habían desarrollado en Colombia. 2 operativos el año pasado y a partir de ese momento huyó de Colombia y buscó refugio en Venezuela. Esta es una prueba más, si se llegara a confirmar este hecho, que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes. En 2021, el presidente Iván Duque dio la orden de ir tras Gentil. Por eso, en julio de ese año, las fuerzas militares, tras informaciones de inteligencia donde se presumía se ubicaba uno de sus campamentos, fue bombardeado en San Vicente del Caguán. En esa ocasión, Gentil le hizo el quite a la muerte, se marchó a Venezuela y desde ese entonces se cree que permanecía allí, moviéndose entre los 2 países por la frontera. Y es que los enemigos de Gentil no solo fueron las fuerzas militares y la policía, también lo fueron sus antiguos aliados Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, quienes en 2019 decidieron autodenominarse como la Segunda Marquetalia. Las pistas clandestinas en Venezuela, amplios terrenos de cultivos de hoja de coca y decenas de laboratorios en ese país se convirtieron en el principal motivo de guerra entre 2 antiguos aliados que en los últimos años terminaron siendo férreos enemigos. Se presume que con la muerte de alias Gentil, quien quedará ahora comandando el Frente Séptimo de las disidencias será Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Al igual que Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, la muerte de Miguel Botache Santillana pasa a ser una más de las ejecutadas por grupos guerrilleros enfrentados por el negocio del narcotráfico. Por Gentil, las autoridades ofrecían una recompensa de 2.100 millones de pesos. Hay 2 maneras de leer esta historia. La primera dice, el Estado colombiano hizo un acuerdo de paz con las antiguas FARC y después de ese acuerdo hubo unas disidencias encabezadas por Gentil Duarte que decidieron no acogerse al acuerdo, siguieron delinquiendo por su cuenta y posteriormente otros que se habían acogido al acuerdo, Iván Márquez, Jesús Santrich, etcétera, decidieron violar el acuerdo y volver al monte. Ahí tenemos las disidencias antiguas y la nueva Marquetalia. Resulta que cayeron alias Romaña, alias El Paisa, Jesús Santrich y ahora Gentil Duarte, y cualquiera diría, pues ese es el triunfo del Estado colombiano contra las antiguas guerrillas y sus disidencias. Pues resulta que no hay tanto motivo para hacer fiesta, no solamente porque falta que se confirme esta muerte de Gentil Duarte, sino además de eso,
porque ni fue el Estado colombiano el que los ultimó, ni sucedió en Colombia, y además de eso persiste la guerra entre bandas criminales. Esto es una guerra legítima de delincuentes entre ellos mismos. De hecho, se dice que quienes les pusieron los distintos explosivos en el campamento de Gentil Duarte son los Pisasuaves, ojo al nombre, Pisasuaves, que es uno de los comandos, o sería uno de los comandos de la nueva Marquetalia, que estaría tratando de vengar las muertes de alias El Paisa, de Jesús Santrich y de alias Romaña. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto sucede al margen del Estado colombiano, que todo esto sucede ante la mirada impávida del Estado colombiano, la mayoría de las cosas al otro lado de la frontera. Gentil Duarte sí había ido a buscar refugio al otro lado de la frontera y seguramente con cierto nivel de anuencia de Nicolás Maduro y su régimen. Todo esto redondea una situación que en otras circunstancias daría para que estuviéramos celebrando, pero ahora miramos impávidos de este lado de la frontera cómo la ley de la selva rige en estas bandas criminales. Muy bien, Mauricio, cambiamos de tema. La Defensoría del Pueblo advirtió que Cúcuta se encuentra en un nivel de riesgo extremo por acciones violentas que se vienen presentando previo a la jornada electoral. Indicó que hay gran preocupación por la eventual situación de orden público que se llegara a presentar el día de elecciones y después de ellas. Según el órgano de vigilancia, 10 municipios más de Norte de Santander estarían en un nivel de riesgo alto debido a las denuncias que se han recibido de amenazas contra simpatizantes políticos de diferentes partidos, quienes han expresado que miembros del ELN, Clan del Golfo, Pelusos y disidencias han intentado constreñir su voto. Pues en las últimas horas se conoció el perfil de Salvador Ramos, el joven responsable de esta masacre en la escuela de la ciudad de Uvalde, en Texas. Aunque aún se desconocen los motivos por los que habría cometido el múltiple asesinato, tenía problemas familiares y constantemente padecía de bullying por problemas en su habla y la situación económica de su familia. Bullying, actitudes violentas y una relación problemática con su familia. Así era la vida de Salvador Ramos, un retraído joven de 18 años que en 1 hora y media sembró el terror en la escuela primaria Roth, donde había estudiado años atrás. Su vida familiar había estado marcada por la tensión con su madre debido a los problemas económicos por los que atravesaban. En los últimos años también había sido blanco de constantes burlas por la ropa que usaba, pero sobre todo porque era tartamudo y ceceaba, un hecho que lo habría motivado a dejar sus estudios hace algunos meses. Desde entonces se había dedicado a trabajar en un restaurante de hamburguesas donde lo describieron como un tipo tranquilo que no hablaba mucho ni socializaba con los otros empleados. Su infancia, marcada por el acoso escolar, progresivamente derivó en una adolescencia solitaria y cada vez más violenta. En las noches se entretenía disparando pistolas de balines a personas al azar y hace aproximadamente 1 año había publicado en sus redes sociales fotos de armas que tendrían su lista de deseos. Imágenes que se volvieron a repetir el pasado domingo 22 de mayo, luego de que en los días posteriores a su cumpleaños número 18 compró legalmente varios rifles AR-15 y 375 rondas de municiones. En una de las fotografías etiquetó a una mujer que residía en Los Ángeles, con la que además intercambió varios mensajes que anticipaban la masacre que estaba por ocurrir. ¿Vas a repostear mis fotos de armas? ¿Qué? ¿Qué tienen que ver tus armas conmigo? Solo quería etiquetarte. Estoy muy confundida. Estoy a punto de... ¿Qué? ¿A punto de qué? Buenos días. Te escribo antes de las 11. Buenos días. Ok. Pero tienes que responder. Tengo un pequeño secreto. Según las más recientes investigaciones, Ramos también trazó en Facebook los pasos que estaba siguiendo ese día. Primero describió que le dispararía a su abuela y 15 minutos antes de chocar su vehículo e irrumpir en el colegio, escribió lo que además sería su última publicación: voy a disparar en una escuela primaria. Claro Colombia es la primera compañía del país que conecta con 4G el túnel de la línea, que permitirá mantener conectados a todos los colombianos que transiten por esta vía siempre. Este es un esfuerzo que se adelantó con el Invías. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Los colombianos que se desplazan por la vía Calarcá-Cajamarca, que une el suroccidente con el centro del país, se mantendrán conectados siempre, gracias a que Claro Colombia conectó con tecnología 4G el túnel Darío Echandía-Olaya, la obra que se inauguró en noviembre de 2021. Nuevamente, Claro marca un hito en materia de telecomunicaciones en Colombia. El compromiso con el país nos hace trabajar para llegar a cada rincón.
En este caso, instalamos una solución 4G para que nuestros clientes puedan permanecer conectados al interior de uno de los túneles más largos del continente y transitados del país. El túnel del que se habló por primera vez hace 120 años tiene 8,6 kilómetros de longitud, tramo que ya cuenta con tecnología 4G que permitirá que los viajeros disfruten de datos o servicios de voz en todo instante. En Claro nos propusimos aportar nuestra tecnología para mejorar la cobertura al interior de él. Este esfuerzo que se adelantó con Invías permitirá que en caso de una situación de emergencias la comunicación no se pierda y amplía las posibilidades para superar esas dificultades cuando éstas sucedan. Hace 2 años empezamos los acercamientos con el Invías porque era una necesidad en común y un gana-gana para ambas partes. Nosotros como empresa queríamos brindar cobertura en todos los puntos del proyecto a nuestros usuarios y a ellos les interesaba mejorar la seguridad de las personas que lo transitaron. Este es un hito en materia de telecomunicaciones en Colombia y muestra cómo Claro llega a los rincones más apartados y a las zonas más complejas, como el túnel más extenso que tiene el país con tecnología 4G. Un usuario aproximadamente durará entre 10 y 15 minutos atravesándolo. Gracias a esta solución van a poder navegar en internet, usar sus redes sociales, realizar videollamadas. En esta área el país ha desarrollado 60 obras con una inversión de 2,9 billones de pesos y de ese total 620.000 millones por parte de este gobierno. El primer trazado del túnel se elaboró en 1922, pero solo en 2005 se dio vía libre a la excavación del túnel piloto. En 2022 llega la conectividad con tecnología 4G de Claro. Este año, Claro sigue trabajando para ratificarse como el operador de mayor cobertura en el país y por eso lleva tecnología 4G a todas partes. Ya son más de 300 localidades rurales en Colombia que tienen más posibilidades de desarrollarse y de crecer. Esta noche, en nuestra emisión de las 8 de la noche, el candidato Rodolfo Hernández dialoga con Red Más Noticias, a solo horas de los comicios presidenciales. Voy a posesionar en el pueblo más pobre de Colombia. ¿Usted no se va a posesionar en la Casa Nariño? Nada, toda la eso, parafernalia. No, porque eso se gastan 2.000 millones ese día. En whisky, en caviar, en salmonetes, en boquerones, en patés. Todo eso en champán, en whisky 24 años. Se gastan 2.000 millones. ¿Eso para qué? ¿Para qué toda esa tan de lagartos? Porque en elecciones, conocer las noticias es bueno. Entenderlas es mejor. Volvemos. La firma Datasys Group rompió su silencio luego de conocerse que no será contratada para auditar los software electorales. La compañía denunció que hubo presiones externas para que se dilatara el proceso. La firma costarricense Datasys Group, que había ofertado sus servicios para auditar los software que consolidarán las votaciones del 29 de mayo, hizo graves denuncias sobre el proceso de contratación. Es lamentable para el pueblo colombiano y para nosotros como empresarios serios y responsables que por los retrasos administrativos del CNE y la dilatación en la firma del contrato por presiones externas, los tiempos que restan para realizar una auditoría forense correcta no sean idóneos. La empresa aseguró que sí estaba apta para desarrollar esta inspección y desmintió algunas de las acusaciones que se hicieron desde Colombia. De igual manera, rechazamos los falsos señalamientos y mentiras creadas en contra de nuestra reputación. Dejamos muy claro que Datasys Group nunca ha sido sancionada en Honduras ni en otro país donde opera. La compañía aseguró que tiene una experiencia de más de 24 años en soluciones tecnológicas y que ha trabajado en países como España, China y Holanda. Y ante la baja postulación de testigos electorales, la registraduría acordó con delegados de las agrupaciones políticas habilitar una plataforma única para subir los nombres e identificaciones de estas personas. A contrarreloj, la registraduría y las campañas políticas buscan soluciones para acelerar el proceso de postulación de testigos electorales. Uno de los acuerdos a los que llegaron fue abrir la posibilidad de cargar estas listas a nivel nacional y no municipal como se viene haciendo.
Básicamente, insisto, es el tema de abrir el canal a nivel nacional, el hecho de que nosotros tengamos una plataforma única donde podamos cargar todos los municipios, las registradurías de todos los municipios, postulados de todos los municipios, eso nos da la posibilidad de mejorar eficientemente la postulación y a ellos también la posibilidad de que suban a la plataforma de testigos de una manera más fácil. Las campañas aseguraron que la demora no ha sido culpa de los partidos, sino del sistema que implementó la registraduría. Quedó claro que en la reunión que tuvimos hoy que no es un tema de demoras en los partidos políticos, es un tema de que se tienen que adelantar los cargos. Hay una dificultad y obviamente también las coordinaciones políticas de los partidos pues tienen que hacer su labor de postulación, pero es un proceso descentralizado. Entendamos, son más de 1000 cargues que se deben hacer en total para más de 100.000 testigos. También se acordó que a través de un link los testigos puedan ingresar su cédula e imprimir su credencial. Las agrupaciones políticas tienen plazo hasta este viernes a las 5 de la tarde para postular testigos electorales. A corte de 25 de mayo, el Pacto Histórico ha postulado 24.157, Equipo por Colombia 2.356, Salvación Nacional 229, Centro Esperanza 123, Liga de Gobernantes Anticorrupción 46 y Verde Oxígeno 1. Y mientras tanto, el presidente Iván Duque hizo un llamado para que se contrate la auditoría internacional al software de las elecciones presidenciales. El jefe de Estado aseguró que el gobierno entregó los recursos por más de 3.000 millones de pesos desde el pasado 2 de mayo para que la registraduría contratara una auditoría externa que permitiera dar toda la tranquilidad tanto a los votantes como a los candidatos y sus campañas. Además, el presidente también señaló que el gobierno ha tomado las medidas de seguridad para que los colombianos salgan a votar de forma tranquila y es deber de las autoridades electorales, dice el presidente Duque, garantizar la transparencia de los comicios. Y es un deber de la organización electoral adelantar esa auditoría externa y darle toda la tranquilidad y toda la credibilidad al pueblo colombiano. Así que hago un llamado a las autoridades electorales para que los recursos que ya se giraron sean destinados a la contratación de esa auditoría externa y que los resultados de esa auditoría externa se le transmitan a todo el país. Pues más allá de lo que diga el presidente Duque, nos quedamos sin auditoría externa, nos quedamos sin auditoría internacional para este software que va a ser el encargado o el instrumento que va a consolidar todos los datos de la primera vuelta, pero también después de la segunda vuelta. Hay 3 semanas más para ver si se corrige algún error en este tema de las auditorías, pero creo que para este domingo nos fuimos así. Y es ahí donde cobra relevancia el comunicado de prensa que sacó la firma costarricense DataSys Group, que era la firma que en la última recta final, en el último de las etapas de esta contratación, era la más opcionada para ser contratada en la auditoría internacional. ¿Qué dice ese comunicado? Unas aclaraciones que es relevante subrayar, pero que no son las más polémicas, pero una que sí es polémica. ¿Qué es lo que no es tan polémico, pero en todo caso vale la pena señalar? Dice DataSys Group que sí tiene la experiencia necesaria para haber eventualmente hecho esta auditoría. Más de 24 años de experiencia, no solamente en Centroamérica, Costa Rica y Honduras, sino también en la China, en Holanda, en España. Es decir, que no es cierto lo que decían algunos sectores, por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, que esta firma no tenía ninguna experiencia, por lo menos eso es lo que certifica la firma. Pero aparte de eso aclara que no ha sido sancionada en ninguno de los países en los cuales ha trabajado, desvirtuando una vez más estos comentarios que se hacían desde distintos sectores políticos. Pero eso vaya y venga. Lo verdaderamente grave es lo que dice DataSys Group en su comunicado cuando afirma que no obstante tener toda esa experiencia y no obstante tener toda esa capacidad, lamenta para el grupo y para el país el que no se haya podido firmar un contrato de auditoría. ¿Y por qué dice que no se pudo firmar un contrato de auditoría? Por retrasos del Consejo Nacional Electoral y por, ojo, dilatación en la firma del contrato por presiones externas. Dilatación en la firma del contrato por presiones externas. ¿Quién podría estar interesado en presionar para que no se firmara una auditoría y no se hiciera una auditoría al próximo proceso electoral? ¿De qué sector? ¿Con qué interés? ¿Por qué? Aquí las partes involucradas son Consejo Nacional Electoral, Registraduría y Gobierno Nacional. Ustedes ven al presidente diciendo, nosotros dimos la plata, ¿por qué no se hace la auditoría? Falta que hablen un poquito más Registraduría y Consejo Nacional Electoral, a ver si aparece quién hizo las presiones externas para que no hubiera auditoría.
Bueno, y el candidato presidencial de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, recorrió la localidad de Usaquén hoy en el norte de Bogotá. El aspirante saludó a transeúntes y entregó volantes a ciudadanos quienes se acercaron a expresarle su apoyo en esta contienda electoral. El político estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial y de integrantes de la coalición Centro Esperanza como Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. Ese es parte de nuestro mensaje, con la gente de manera amable, escuchando, entregando nuestro periódico, y cada contacto que hacemos es potente. Nosotros estamos en un plan de multiplicarnos a tantas personas que están todavía dudando, que deciden el voto en estos 4 días que son cruciales. La invitación es a que voten por mí, por un cambio que se puede hacer con decencia, con transparencia, que entiende la lucha contra la corrupción, que apuesta por el mundo joven, la igualdad de las mujeres. Todo eso lo podemos hacer nosotros. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó temporalmente el fallo de la Contraloría Distrital en el cual se condenó a Gustavo Petro a pagar más de 217.000 millones de pesos por un supuesto detrimento patrimonial que causó al bajar la tarifa del pasaje de Transmilenio cuando fue alcalde de Bogotá. El tribunal consideró que era necesario suspender provisionalmente los alcances del fallo fiscal mientras se estudia en segunda instancia el proceso y se toma una decisión de fondo sobre la responsabilidad de Gustavo Petro. En el mismo fallo, el tribunal ordena borrar los registros de deudores en los que aparezca el nombre del hoy candidato presidencial y las sanciones disciplinarias de la Procuraduría por estos hechos. Y no cesan en Bogotá los casos de niños violados por sus propios compañeros de colegio. Esta vez un padre de familia denunció que su hijo de 10 años fue accedido por estudiantes de grado 11. Este hecho ya está en manos del CTI de la Fiscalía. Con arengas, los padres de familia y estudiantes del colegio Manuel Ayala de Engativá exigieron se esclarezca el caso de violación contra un alumno de 5º grado. Eso fue ayer que nos enteramos nosotros, porque el niño prácticamente no andaba bien, ¿sí? Entonces aquí la psicóloga aquí del colegio le hizo una citación a la mamá. Entonces al verse él mal, él contó que la habían violado hace como 20 días. El niño dice que son unos niños de 10º y 11. Los mismos niños que lo violaron hace un mes fueron los que lo violaron el lunes, con una navaja dentro del baño. El menor de 10 años fue conducido al hospital de Engativá y luego trasladado a una sede del ICBF en el norte de la ciudad. El niño ya le hicieron prueba y salió positivo a eso, ¿sí? El niño prácticamente está bien de salud, pero mal de ánimo. La familia de la víctima aseguró que las directivas del colegio no les han dado explicaciones sobre el grave hecho. Ayer me tocó yo mismo sacarlo acá porque ellos no fueron capaces de llamar a la policía y tampoco fueron capaces de mostrarme el video de quiénes fueron los muchachos y tampoco fueron capaces de llevarme con el niño a los salones para que no se fuera visto ninguna evidencia, para que no se fuera a alarmar tanta cosa. Según otros padres de familia, no es la primera vez que ocurre un caso de violación. Por ahí nos enteramos que la semana pasada habían violado también un niño de 4º de primaria. Es justo que todos los papás nos quedemos callados. Mi hija estudia acá y yo por eso es un compañero de mi niña, es un compañero de mi hija y necesitamos que haga justicia. ¿Uno con qué tranquilidad puede estar? Ninguna. No se pronuncia el rector, el coordinador dice que no sabe. La mamá esta mañana nos llamó, era un compañerito de mi hijo. Que se haga justicia y que esto no vuelva a pasar. Y quiero que esto se haga justicia. En un comunicado, la Secretaría de Educación aseguró que el caso ya está siendo atendido por un equipo profesional de la entidad y que los padres ya han sido entrevistados para brindarle acompañamiento al niño. Se generó un proceso de contención emocional y se priorizó la atención inmediata del niño a través del sistema de salud y el acompañamiento para ayudarle al máximo a disminuir los sentimientos de culpa. Igualmente, se orientó la activación del Código Blanco a través del hospital de Engativá, a donde fue remitido el menor. La madre del menor anunció que asistirá mañana a una URI para exponer el caso. La Fiscalía tiene a su cargo 163 procesos disciplinarios por abuso sexual en colegios, de los cuales 75 ya tienen noticia criminal. Lamentables estos casos, ¿hasta cuándo?
El Tribunal Superior de Bogotá acaba de negar la tutela que el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre presentaron solicitando que se le ordenara a la Fiscalía acusar de manera inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que una juez negara la preclusión de la investigación en su contra. Juan Carlos Giraldo, ¿qué más se sabe de este caso? Buenas noches. Jenner, televidentes, muy buenas noches. Pues es una tutela que el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre habían interpuesto ante el tribunal señalando que se les estaban vulnerando sus derechos y que además no estaban en igualdad de condiciones procesales, ya que la Fiscalía tenía que haber tomado una decisión de manera inmediata respecto de acusar o precluir el caso definitivamente contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras hacer el estudio, el Tribunal Superior de Bogotá ha dicho que no es procedente la tutela que presentaron Montealegre y Cepeda, ya que todavía no han vencido los términos. Dice el tribunal concretamente que este juez no puede ordenarle a la Fiscalía tomar una decisión porque todavía corren los términos y es autónoma de determinar si debe o no acusar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, además de que tiene la oportunidad de practicar nuevas pruebas o simplemente irse a juicio con las que ya tiene. En ese sentido, además, señala el Tribunal Superior de Bogotá que le ordena a la Fiscalía que en un término no mayor a 90 días tome una decisión frente a este caso, es decir, si va a precluir o no el caso frente a Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos y soborno en este proceso. Por lo pronto el caso está, digámoslo así, en stand-by mientras la Fiscalía, bajo la tutela del fiscal tercero delegado Javier Fernando Contreras, toma la decisión de qué va a pasar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a estos dos delitos que le mencionaba. Información desde nuestra sala de redacción, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Esta noche, en nuestra emisión de las 8 de la noche, el candidato Rodolfo Hernández dialoga con Red Más Noticias, a solo horas de los comicios presidenciales. Me voy a posesionar en el pueblo más pobre de Colombia. ¿Usted no se va a posesionar en la Casa Nariño? Nada, toda la parafernalia. No, porque eso se gastan 2.000 millones ese día. En whisky, en caviar, en salmonetes, en boquerones, en patés. Todo eso en champán, en whisky 24 años. Se gastan 2.000 millones. ¿Eso para qué? ¿Para qué toda esa tan de lagartos? Porque en elecciones, conocer las noticias es bueno. Entenderlas es mejor. Ante la Corte Constitucional se presentó una demanda en contra de la ley que regula los requisitos de pensión para los colombianos. De acuerdo con la demanda, esta ley es discriminatoria e injusta con las mujeres que se pueden pensionar a los 57 años y con 1.300 semanas cotizadas, a diferencia del hombre que se pensiona a los 62 años con el mismo número de semanas en el sistema de pensión. El abogado Diego López, experto en Derecho Constitucional, advierte que hay una clara violación a la igualdad de derechos pensionales y además una discriminación. Para la mujer, ingresar a un trabajo estable, los salarios y todos estos fenómenos de violencia que ha sufrido la mujer, no solo de violencia familiar o intrafamiliar, sino también la violencia que ha existido en nuestro país, las ha visto afectadas y ha conllevado a que muy pocas mujeres puedan pensionarse y tener esa legítima, digamos, pensión de vejez que le permita vivir dignamente. La ley 797 de 2003 nunca tuvo en cuenta el tema de género para haber expedido esta norma, porque a la mujer la ley le plantea que puede pensionarse con menos edad, pero le obliga a tener las mismas semanas de cotización que el hombre, que son 1.300 semanas. Plantea que a la mujer se le está poniendo más carga laboral con respecto al hombre, que históricamente, de acuerdo con las estadísticas, tiene más y mejores condiciones laborales. Como decirle a la mujer, recorra 1 kilómetro y le vamos a dar 40 minutos para que lleve a cabo ese recorrido, y al hombre le decimos, cumpla ese mismo kilómetro, pero le vamos a dar 60 minutos, o sea, le vamos a dar más tiempo al hombre para cumplir ese recorrido. Pero además de eso, a la mujer le decimos, vamos a colocarle obstáculos, porque la mujer tiene el obstáculo biológico de tener hijos, los obstáculos de discriminación en cuanto a sus salarios,
y eso no le permite tener una estabilidad laboral. Un reciente informe del DANE además revela que en Colombia la brecha de las mujeres que logran la pensión es del 100% frente a los hombres que sí la logran. Del 100% de las mujeres en edad de pensión, solamente se pensiona el 12.1% de las mujeres. Y en caso de los hombres, se pensiona el 21% de los hombres que están en edad de pensión. Hay una brecha del 100% entre hombres y mujeres. El demandante además plantea que la decisión de ser favorable debe ser retroactiva y resarcir los derechos de las mujeres que tenían derechos adquiridos y que con el nuevo régimen no han logrado acceder a una pensión digna. Tremendo tema el que va a tener que abordar la Corte Constitucional a partir de esta demanda, que toca uno de los aspectos más discutidos en este debate electoral, y es el que tiene que ver con las pensiones. Acuérdense ustedes, en Colombia existen el régimen público y el régimen privado. Este se refiere al régimen público, donde hay dos condiciones para hombres y para mujeres: edad a la cual se puede jubilar cada uno y número de semanas cotizadas. ¿Qué es lo que dice el demandante? El demandante dice: los hombres se pueden pensionar a los 62 años, las mujeres a los 57 años. Bueno, ahí hay una gabela, llamémoslo así, a favor de las mujeres. Pero a ambos se les pide el mismo número de semanas, 1.300 semanas. Y ahí el demandante dice, se incurre en una injusticia y además se viola un artículo de la Constitución, o se va contra un artículo de la Constitución. ¿Cuál es la injusticia? El pretender que en 57 años las mujeres hagan el mismo número de semanas cotizadas que los hombres pueden hacer en 5 años más, es decir, hasta los 62 años. Ahí habría una inequidad según el demandante. Vamos a ver qué evalúa la Corte Constitucional. Pero fuera de eso, el demandante dice, aquí se está yendo contra el artículo 13 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 13 de la Constitución? Que todos debemos ser exactamente iguales ante la ley, ante distintas normas y distintas regulaciones, y que en los casos en que haya un segmento de la población que esté siendo discriminado, el Estado debe propiciar las condiciones para superar esa discriminación. Y ahí dice el demandante, las mujeres tienen encima, ustedes acaban de ver la nota, el tema de la crianza, de tener hijos, del cuidado del hogar, del cuidado muchas veces de adultos mayores, y con todos esos elementos que no son reconocidos por el mercado laboral, además, se les estaría poniendo una carga adicional, y es tener que trabajar formalmente y cotizar durante el mismo número de semanas que los hombres para llegar a una misma pensión. Vamos a ver qué decide la Corte Constitucional, entre otras cosas, porque si le da la razón al demandante y se baja el número de semanas cotizadas por las mujeres, él dice que deberían ser muchas menos semanas las que cotizaran las mujeres. Eso significaría menores ingresos para el sistema y por lo tanto un mayor déficit en un sistema que ya tiene un faltante bastante significativo. Tema grueso para la Corte Constitucional. Vamos a ver qué deciden. Ifedesarrollo presentó recomendaciones para luchar contra la corrupción, para alcanzar un mayor desarrollo económico con iniciativas como mayores presupuestos, financiación pública a las campañas y restricciones para ocupar cargos de elección popular, entre otras cosas. Fedesarrollo continúa con sus propuestas de qué hacer en políticas públicas. Ya presentó una sobre el sistema pensional y el mercado laboral y ahora trae una serie de iniciativas para hacerle frente a la corrupción, uno de los mayores problemas que tiene el país. El diagnóstico parte por reconocer que la corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico en nuestro país, a la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Se trata de recomendaciones que tienen en cuenta las propuestas de la Comisión de Expertos Anticorrupción, liderada por el mismo Centro de Estudios, que se elaboraron con ayuda de la Misión de Observación Electoral de Justicia y Transparencia por Colombia. No sorprende entonces que la opinión pública considere que la corrupción es el principal problema del país, por encima de la inseguridad, la economía, el desempleo y el costo de vida. Se plantea modificar la nominación y elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral y fortalecer su capacidad con presupuesto y planta autónomos. Aumentar la financiación pública directa e indirecta a las campañas del 30% actual al 70% de los gastos de campaña, fortaleciendo al mismo tiempo el control a los reportes de ingresos y gastos de todas las campañas políticas.
Se propone adelantar una reforma integral a los organismos de control para mejorar su eficiencia y garantizar autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, fortaleciendo los mecanismos de elección y estableciendo restricciones para ocupar cargos de elección popular. Otras recomendaciones tienen que ver también con una reforma al servicio civil y al empleo público, creando un régimen de vinculación en planta de los servidores que actualmente están en prestación de servicios. Y por supuesto fortalecer la capacidad de la sociedad civil para hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante y mayor acceso a información. Según FEDesarrollo, hay que hacer un seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción y combatir el uso de efectivo en las campañas políticas. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $114 con 30 centavos el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2 con 17 centavos. El índice MSCI Colcap aumentó 0,59% a 1.491 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.959 pesos con 5 centavos. El euro se negocia en 4.208 pesos con 54 centavos. Las cifras son los 34,7 puntos del índice de confianza del consumidor de abril, según el DANE, cae frente a marzo, y eso se explica por el mayor pesimismo frente al futuro de la economía de los hogares. La noticia son las elecciones. Estamos a menos de 80 horas para esta jornada electoral para elegir al próximo presidente de Colombia. Y la noticia es el ingeniero Rodolfo Hernández, que está con nosotros en Red Más Noticias. Ingeniero, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas noches. El gusto es mío, Giovanni. Muchísimas gracias por la invitación y aquí con la compañera de trabajo. Pues, ingeniero, usted sacó un comercial en TikTok donde aparecía Paula y decía, relocos papi, relocos, porque cuando terminó la elección al Congreso dijimos, bueno, aquí ya hay segunda vuelta, Petro Fico, pero usted como que le dio la vuelta y las encuestas dicen que usted podría ser el que pase a segunda vuelta. ¿Cómo hizo? A ver, siempre decir la verdad, Paula y Giovanni, todos los que nos escuchan, la mejor publicidad de un político es que la ciudadanía le crea que lo que él dice lo va a cumplir y lo ha cumplido. Ese es un potencial. Eso mueve una cosa que se llama el imperativo categórico kantiano. ¿Qué es eso? Es la emoción que genera un candidato que la ciudadanía cree que si él gana es capaz de cumplir lo prometido, atacar todos estos politiqueros ladrones. Todos los políticos no son ladrones, pero casi. Estos que se han apoderado del Estado, que se han robado todo, que han arruinado a la gente, que tienen 22 millones de colombianos aguantando hambre, les llegó su agosto. La gente, esos pobres de Colombia, van a apoyarnos a nosotros. Y yo le quiero decir, nosotros no vamos a pasar a la segunda vuelta, vamos a ganar en primera. Y acuérdese lo que va a pasar el domingo a partir de las 8 de la mañana. Va a haber mucha gente que se va a incorporar, que nunca había votado, y esta vez va a votar. La sorpresa que le vamos a dar a los colombianos va a ser grande. Grande en el sentido que los políticos ladrones los vamos a sacar. Y toda esa gente humilde que la han tenido en la miseria va a tener un alivio con nuestra administración que se va a centrar en nuestro eslogan: no robar, no mentir, no traicionar y mire, cero impunidad. Eso ingeniero, pero usted podría decir que usted ha demostrado en estas elecciones que la forma de hacer política cambió, porque usted no ha sido amigo de la plaza pública, casi todo ha sido a través de redes sociales. Sí, es cierto. Es que la plaza pública es una farsa. ¿Por qué? Porque todo eso es transportado, todo eso no es orgánico, todo es montado. Pagan los buses, pagan el refrigerio, pagan la tarima, luces, cámara, acción, todo el aparato que se necesita para transportar 4 o 5 mil colombianos. Ellos ya saben, el de los gritos hay que pagarle, Giovanni. Eso no es gratis. El que se le bota ya a besarlo, hay que pagarle. Es una farsa. Y todo eso lo hacen con plata que le roban a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres. Total de que nosotros no vamos por ese camino.
Vamos por el camino de activar el imperativo categórico, que yo creo que ya se disparó y va a la ola en subida. Llega al pico el domingo y baja. Va a ser arrasador lo que va a pasar. Ingeniero, la otra escena donde usted tampoco asiste es a los debates. Y ahora resulta que hay personas que dicen que usted ganó el debate sin ir. ¿Usted definitivamente se va a quedar en no ir a los debates? Mire, ¿Por qué encontró que eso le funcionó? Pero mire, Paula y todos los que me escuchan, ¿ustedes creen de que un debate que diga en 2 minutos lo que no han resuelto en 50 años? ¿Y qué pasa? Para hacer un concepto de qué vamos a hacer, usted necesita plantear lo que hay, cómo es el desarrollo de la solución y las conclusiones. En eso se gasta 10, 12 minutos. En 2 minutos me quedo solamente en el planteo. Entonces la gente, los que están viendo o escuchando, creen de que no solucioné nada con lo que me preguntaron. Entonces eso, en vez de agregar, destruye. Por eso, y lo que pasó el lunes fue feísimo. Entonces yo no me voy a prestar para eso. Y lo siento, doctor Hernández, es muy seguro de que usted podría ganar incluso en primera vuelta. ¿Han hecho ustedes al interior de la campaña unas encuestas propias, encuestas internas que le muestren que las cifras le son favorecedoras hasta ese punto de pronto ganar en primera vuelta? Nosotros no hacemos encuestas, porque la encuesta es una foto de un momento. Yo no voy a criticar la encuesta, sea la una o la otra, es la foto de un momento. Yo me preocupo es por ver cómo anda la calle con el entusiasmo, con el imperativo categórico, la emoción. Y yo creo que la emoción, faltando 70, 80 horas, como dice Giovanni, está desbordada. Y ese desbordamiento lo siento. Y van a ver lo que va a pasar el domingo. Va a ser apoteósica la votación. Y ojalá, o sea, qué gran compromiso que yo tengo con Colombia. Quitásela a estos ladrones politiqueros que compran votos con la plata que le roban a los más pobres de Colombia. Eso es lo que hacen. Traidores, mentirosos, farsantes, hipócritas, manipuladores, simuladores, los vamos a sacar del gobierno. En el debate, y vuelvo nuevamente al debate del pasado lunes de nuestros colegas de Semana y El Tiempo, Gustavo Petro terminó echándole la culpa a usted del supuesto golpe de Estado y de aplazamiento de las elecciones, que porque alguien de su campaña le había dicho a él. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mire, la campaña de nosotros no tiene jefe de prensa, no tiene jefe político, no tiene jefe de gira, no tiene nada. Son 8 muchachos que son los que me manejan las comunicaciones. Nadie está autorizado para decir que nosotros sacamos una versión de un golpe de Estado. ¿Qué es lo que hace? Y yo le digo, doctor Petro, usted no necesita hacer eso. Usted puede competir con su inteligencia, con su habilidad, pero inventar eso, lo que están haciendo, eso es aconsejado por Benedetti y Roy Barrera. Es haciendo una excusa para si pierden, empezar a convocar a gente pobre que se hagan matar por ellos en la calle. Yo creo que ellos ya no le van a jugar a eso. Pero Germán Calle sí es cercano a usted. ¿Es usted el padrino de su boda y hace parte de su campaña política o no? Sí, él es uno de los hinchas míos. Y yo sí soy el padrino de bodas de Germán. ¿Y eso qué tiene que ver? Él no está autorizado para comprometer nada que sea el tuétano político de la campaña, lo hago yo. Pero usted ya habló con él y le preguntó, oiga, ¿usted fue y le dijo esto a Petro del golpe de Estado? Él me dijo que no, y yo le creo. Es simplemente ahí, siempre hacen eso, siempre hacen eso. Eso es bajeza, eso es falta de grandeza. Petro no necesita eso. Desafortunadamente tiene allá a Benedetti, que lo que quieren es ganar la presidencia y yo no quiero, mire, en nombre del Padre libre, ¿qué tal Benedetti de ministro de Hacienda? Yo quiero ver ese desarrollo en los 4 años. ¿Es cierto que Petro lo buscó en alguna ocasión y le ofreció hasta la vicepresidencia? 5 veces hemos hablado. Y yo hablar es gratis. ¿Cómo voy a no hablar? Escuchar es gratis. Y él pensaba que yo estaba buscando puesto. Y yo no estoy buscando puesto. Me puedo ofrecer el cielo y la tierra. Desde ya, con todo cariño, le digo que no. ¿Por qué?
porque yo quiero es tener la representación ciudadana con la jefatura del Estado, con la presidencia de la República, realmente para hacer un cambio, pero un cambio que incluya a todos los colombianos. No es un cambio para aventurarme a un abismo, es un cambio con los sistemas capitalistas y democráticos que hoy tenemos. Nada de abismos. Mire, ya que Giovanni toca el tema de los ofrecimientos, bueno, usted dice que está seguro de que puede ganar en primera vuelta. Supongamos que no y que pasase Federico Gutiérrez a segunda vuelta, no usted. Federico dijo hace un par de días que él sí estaría dispuesto a hacer una alianza con usted en una eventual segunda vuelta, que porque todos los que defienden la democracia y las libertades deberían estar juntos. Los habíamos visto enfrentarse muy duro ustedes dos en los debates. ¿Usted estaría dispuesto a aliarse con Federico Gutiérrez? Yo no puedo hacer alianzas, Paula, porque resulta que cuando me inscribí el 15 de junio del año pasado, yo juré por Dios y la patria y firmé un documento que yo era independiente. Entonces, ¿ahora cómo me voy a aliar? Los que me firmaron a mí para poder inscribirme, como era independiente, tocaba recoger, recogí 2 millones de firmas. 2 millones de colombianos me firmaron siendo independiente. ¿Con qué cara yo me cambio sin que ellos me autoricen? Y como eso no se puede autorizar, yo no hago alianzas con nadie. Yo me voy solo con los colombianos hasta la primera vuelta, que vamos a ganar de una. Porque usted me pregunta, Paula, ¿qué pasa si no pasa? Yo no pienso en eso, porque es que yo voy a ganar. Entonces, ¿para qué gasto energía en un escenario que no va a ocurrir cuando ahorita que estoy a 80 horas o menos de poder tener ese triunfo, digamos así, y de representación de todos los colombianos? Doctor Rodolfo, cuando busquemos el escenario de que usted ya es presidente de Colombia, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando llegue a la Casa de Nariño? ¿Cuál es su primera tarea? Sin llegar. Me voy a posicionar en el pueblo más pobre de Colombia. ¿Usted no se va a posesionar en la Casa de Nariño con toda la parafernalia? No, porque eso se gastan 2.000 millones ese día. En whisky, en caviar, en salmonetes, en boquerones, en patés, todo eso en champán, en whisky 24 años. Se gastan 2.000 millones. ¿Eso para qué? ¿Para qué toda esa tan de lagartos? Se llena la Plaza de Bolívar, llena de lagartos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitar a mi mamá de primera, mi esposa, mis hijos y el presidente del Senado, que va a actuar como notario. Firmo el acta y ahí les dicto los primeros decretos de austeridad draconiana al gasto público. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, recoger todas las camionetas, carros, lo que hayan de vehículos por cuenta del Estado. Vamos a paralizar eso y vamos a hacer un estudio cuáles serán los necesarios, que yo creo que no es más del 5% de lo que hoy tiene. El 95% se va a rematar a vender. La platica que recojamos, vamos a solicitar una ley en el Senado y en la Cámara que me aprueben para coger esa plata y pasársela a los chinos pobres, a los humildes, que les tocó hipotecar al papá, a la mamá, en el ICT para que el muchacho estudiara, el sobrino o el hijo. Entonces vamos a empezar a saldar esa cuenta, que los políticos los metieron en eso, porque inventaron una vaina que se llama examen de admisión. El examen de admisión es una declaración que hicieron los políticos en contra de los muchachos pobres para no meterlos a la universidad pública de alta calidad y gratuita. Entonces inventaron el examen. Se presentan 2.000, reciben 100. Y los otros 1.900, ¿qué van a hacer esa gente? Que no tienen con qué a veces ni comer. Pero ingeniero, entonces si le entiendo bien, ese dinero que se ahorraría vía quitar tanta camioneta blindada y tanto esquema de seguridad, ¿se convertiría en subsidio para estudio? Sí, esa es la ley que necesito aprobar en el Senado. Pero en la Casa de Nariño se gastan 4.350 millones al día. ¿Al día? Al día, sábado y domingo también. El lunes es fiesta también, todos los días, 24, todo. Eso son 1.650.000 millones. Es un loco. ¿Usted va a gobernar desde la Casa de Nariño? ¿Va a gobernar usted o no? Pues yo voy allá a trabajar porque allá es la oficina, pero allá no me quedo.
Para ir a orinar toca caminar 3 cuadras. Para ir a tomarse un vaso de agua, eso es un lío. ¿Viviría entonces dónde? Y toda esa cosa. ¿Viviría dónde entonces, ingeniero? ¿En Bucaramanga? No, aquí yo tengo Bogotá. un apartamentico chiquito. Sí. En la 93 con séptimo. Ya sabemos incluso hasta dónde queda y todo. Claro, si quiere le doy la dirección. Pero mire, ingeniero, usted, sin duda esa es su bandera de campaña y ha calado entre la gente, el tema de eliminar la ladronera, como usted le dice, el discurso anticorrupción, pero también usted ha dicho que es que la corrupción la normalizamos en Colombia, que hace casi que parte de nuestra cultura. ¿Por qué? ¿En qué momento pasó eso? Cuando empezaron a cambiar el sistema electoral. Entonces imagine que hay 20 partidos políticos, habían 2. ¿Y sabe qué? Construir un partido que pase el umbral en las elecciones de Senado, Cámara o Presidencia de la República, le sale una pensión. A César Gaviria le entregan 35.000 millones al año para sostener el Partido Liberal. Imagine, mientras que no hay para los subsidios de los chinos pobres, sí hay para girarle al Partido Liberal 35.000 millones, al Centro Democrático 30.000, al Partido Conservador 20.000. En la medida que tengan más votos, más representación en el Consejo Nacional Electoral y más plata para asistir al partido. Es una sinvergüencería eso. Eso lo vamos a quitar. Yo sé que me toca modificar una norma. Vamos a ver quién se opone a quitarle a los políticos la plata y a pasársela a la gente más humilde, que es la esencia del gobierno. Doctor Rodolfo, hay un tema delicadísimo que se está viendo en Colombia y tiene que ver con la inseguridad en las calles, que va de la mano de varios factores, la credibilidad de la Policía Nacional, pero también lo que pasa con los robos al ciudadano de a pie. ¿Usted qué plantea en ese sentido? Mire, la inseguridad es una consecuencia de la corrupción. La gente le gusta en Colombia atacar las consecuencias y no la causa. ¿Qué es la inseguridad? Todos esos campesinos, pobres, muchachos que se vienen del campo porque perdieron la competitividad, porque compramos maíz en Estados Unidos que tiene unos subsidios fenomenales y ponemos a los pobres de aquí a competir con los subsidios que dan Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace el campesino pobre? Viene para acá. Resulta que biológicamente usted come cada 6 horas. Sí. A las 6 horas hay que meterle algo de comida. Y entonces se viene el hombre. Hoy llega aquí, a la 1 o 12 almuerza y no tiene con qué. Entonces le toca empezar a varias cosas. Tiene que elegir venta en el semáforo, venta en la calle, piratería, mototaxismo y pequeños delitos. Estadísticamente el 4% de esos que se vienen se vuelven delincuentes para poder sobrevivir. No estoy apoyando todos los atracos, estoy contando qué es lo que pasa y cómo se resuelve. Ese 4% va y le quita a usted la corbata, las gafas, a usted le quita las zapatillas, la chaqueta esa tan bonita que tiene. Ese hombre lo meten a la cárcel si lo cogen. Y lo llevan allá a la cárcel y le meten 10 años. ¿Cómo se quita que ese hombrecito que llega aquí expulsado de los circuitos económicos por el diseño de las políticas económicas, cómo se hace para que él tenga trabajo? Pues sustituir importaciones. Yo sé que eso es un camino largo, pero como es largo hay que empezar ya. ¿Y cómo se financia? Pues quitándole la plata de que se roban los políticos. Mire, yo no sé si Paula sabe, los políticos roban 100 millones de pesos por minuto, día y noche. Eso da 1 billón semanal. ¿Esa cifra está estudiada? Sí, 1 billón semanal. Eso lo dice el mismo gobierno. 1 billón semanal. Hombre, políticos, dejemos de robar. Un año nos ahorramos 55 billones. Eso son 4 o 5 reformas tributarias. El problema no es reforma tributaria ni más deuda, es administrar lo que hay honradamente. Total de que el cáncer de Colombia es políticos, ladrones con chequera, que los vamos a sacar el domingo cuando den los resultados. A las 4 de la tarde empezará la transformación de Colombia en el manejo de la plata pública. Pero, doctor Rodolfo, ¿pero cómo va a ser para gobernar si el gobierno, el Congreso, está lleno de políticos?
Sí. ¿Cómo va a ser? Porque para poder tener una ley en el Congreso tiene que pasar por políticos. Póngale cuidado. ¿Cómo va a ser? Confrontarlos democráticamente. Todos los días vamos a hacer una rueda de prensa para que vayan 200 periodistas, los primeros 200 que inscriban, y 100 ciudadanos. Y si hay un político que nos haga, que no pare los proyectos de ley en el Senado y en la Cámara, le mando a sacar una foto de 1 metro por 2 y digo públicamente, mire colombiano, porque vamos a pagar los medios de comunicación lo que se necesite de invertir en medios para ponerlos en evidencia. Apenas yo saque la foto del primero que se oponga de coger plata y pasársela a los del ICETES, yo digo, mire, este parlamentario del departamento tal sacó tantos votos, se llama fulano y tal, se está oponiendo, me está mandando payasos a decirme que le he puesto y contrato, sino que no vota, mírenlo. ¿Sabe qué pasa? Aprueban todo. Yo ya hice eso, en pequeño, en Bucaramanga. ¿Lo hizo en Bucaramanga ya? Claro. Apenas empecé yo a confrontarlos con la comunidad, aprobaron todo. Yo no me puedo quejar de que no me aprobaron. Ingeniero, volviendo un poquito al tema de la problemática de la inseguridad, la explicación que usted daba sin duda tiene mucho que ver con la raíz de que no se acabe la inseguridad en las calles, pero lo otro también es la impunidad. ¿Una reforma a la justicia la ve usted necesaria, la impulsaría en su gobierno? Claro, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y por qué hay impunidad? Porque estos políticos diseñaron la ley, ellos mismos se la aprueban, ellos mismos se aprueban la ley. Entonces hay una vaina que se llama Comisión de Garantías, ¿cómo se llama? El que juzga al presidente, al contralor, a la comisión de acusación. Eso es una risa, no les pasa nada. Una tan de ladrones y no les pasa nada. Tenemos que intervenir eso. Yo no soy abogado, pero ya tenemos charlas con abogados para modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Por eso lo incluí en el eslogan, no robar, no mentir, no, y cero impunidad. Toca reformar eso. Y yo le aseguro que aprueban. Yo le aseguro que ellos aprueban. Cuando yo empiece a ponerlos en evidencia con foto, para cobarde los politiqueros. Doctor Rodolfo, ¿usted desmontaría el SMAT? Yo creo que eso hay que revisarlo. Yo la verdad no sé bien, pero es que, ¿qué es el SMAT? ¿Es SMAT o SMART? SMAT. SMAT. Bueno, ¿qué es eso? Una policía para darle palo y garrote a unos manifestantes. ¿Y por qué hay manifestantes que se reúnen en la calle a protestar? Porque el gobierno no les para bolas cuando reclaman por la vía del derecho. Entonces no los tienen en cuenta, se va llenando eso y termina en la calle. Y cuando hay en la calle entra la emoción, y cuando hay en la emoción pierden la racionalidad y empiezan los muertos. Siempre serán pobres los muertos. Ahí no ven al general de la policía muerto, ni al coronel, ni al teniente coronel. Siempre es que la policía es pueblo uniformado, son pobres, que no ganan nada. Entonces los confrontan a que le den plomo a los mismos paisanos de ellos que son pobres. Hay que atender. A veces no es ni gastar plata, es atenderlos y el compromiso cumplirlo completamente, no a pedazos, no decirle mentiras, no engañarlos. Es que estos políticos son la locura, no saben administrar. Las relaciones con el vecino, con Venezuela, ¿qué haría usted en su gobierno? ¿Restablecería relaciones? ¿Seguimos con frontera cerrada? ¿Seguimos no reconociendo el régimen de Maduro? A los 5 minutos se abre eso, se nombra embajador, se nombran los consulados que cerraron. ¿Cómo es posible que unos políticos, Maduro y aquí Iván Duque, pelean y pagan los pobres? ¿Cómo se le ocurre someter a todo? O sea, hay 3 millones de colombianos en Venezuela. A usted se le pierde el pasaporte o necesita hacer alguna diligencia consular, no se puede porque está cerrado el consulado. Usted lo dejan allá como en una cárcel. Son locos. ¿Cómo van a hacer eso? Hay que desactivar toda la relación. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que yo me meta ya en la relación con ellos.
que Maduro, que dictador, que ladrón, que atracador, todo lo que quiera. Eso que lo arreglen los venezolanos. Bastantes líos vamos a tener aquí, que nos van a dejar todo acabado para ponernos a pensar qué tiene que hacer, a meterse el gobierno colombiano con el venezolano. Yo creo que eso es loco. Los venezolanos que arreglen su lío. Nosotros arreglamos aquí que tengan los colombianos que viven allá todo el apoyo consular. Doctor Rodolfo, ¿qué va a pasar con la política de seguridad ya con los grupos criminales? Tenemos la amenaza del Clan del Golfo, tenemos un ELN que hace todavía ataques terroristas, tenemos un proceso de paz que quedó ahí porque hay unas disidencias. ¿Cómo se puede arreglar eso para tratar de llevar al país a paz? ¿Usted dialogaría con el ELN, por ejemplo? Bueno, lo que usted dice de que quedó el acuerdo de paz así, no, el acuerdo de paz quedó bien hecho. Lo que pasa es que el gobierno no ha cumplido. Y entonces empiezan las protestas de los mismos que firmaron el acuerdo para que lo cumplan. Mire, yo quiero comentarle a ustedes y a todos los colombianos, yo fui a Valledupar, a Tierra Grata, donde es uno de los campamentos de paz. Sí. 11.800 guerrilleros firmaron la paz de las FARC, que eran en ese momento el inventario de los desmovilizados. Usted viera lo que le hicieron, una porquería. Compraron una tierra que no sirve y no para hacer ladrillo, es arcillosa, no tiene permeabilidad, no tiene nitrógeno, no tiene fósforo, no tiene potasio, no tiene riego, una locura lo que hicieron. Y lo que hicieron en arquitectura, peor. Y me dijeron que en ese campamento de paz que se llama Tierra Grata, costó 38.000 millones. Pues yo les digo, señores políticos que hicieron eso, se robaron la plata. Y si quiere vamos y miramos y hacemos un avalúo para que vean lo que hicieron. Y una prueba fehaciente es que de 11.800 guerrilleros que estaban desmovilizados, quedan 2.000. Imagínense, si fuera bueno eso, estarían haciendo cola otros para entrar a los campamentos de paz. Le hicieron tan mal que la gente ha desertado como 10.000. Es una locura lo que hacen estos políticos. No piensan sino en robar, robar, robar. Bueno, y hoy en día, sin duda, por cuenta de estos que terminan desertando de un proceso de paz que seguramente no los terminó convenciendo del todo, vemos muchos territorios del país otra vez cooptados por grupos ilegales, ¿sí? Donde decretan toque de queda, la gente no puede salir porque la asesinan. Y digamos que la queja recurrente y es que el Estado aquí no llega y no hay presencia del Estado. ¿Cómo hacer que eso por fin empiece a pasar? Más allá de enviar seguridad con las fuerzas militares y que hagan presencia, también cómo hacer que esas personas que nunca han visto la presencia del Estado empiecen a sentirla. Bueno, Paula, ¿qué es lo que pasa? Con lo que usted dice es totalmente cierto. Si empiezan los brotes de otra vez armazón, armándose la gente, asesinando, hay que buscar la causa. No es buscar la consecuencia, porque ¿qué dice el presidente de la República, aquí el doctor Iván Duque? Metan más policías, más violencia. Y la violencia no se arregla con más violencia. Se arregla es atendiendo el problema y no dejarlo que se incube y tenga unas proporciones que después no son capaces de pararlo. Si dejamos de robar va a haber plata para todo. Es que es imposible poder atender realmente con más impuestos el saqueo que están haciendo estos señores politiqueros, ladrones y atracadores, que se eligen con plata del pueblo, comprando votos con plata robada y siguen en lo mismo. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es que la plata que le tienen que dedicar a los campesinos que terminan en disidencias de la FARC o del ELN, atenderlos, hacer reuniones con ellos, hablar, hacer un programa, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesitan y cumplirlo. Pero para eso se necesita quitarle la chequera a los ladrones. Yo no me canso de decir eso, porque sin eso esto no se arregla. Doctor Rodolfo, ¿y Estados Unidos? ¿Cómo va a ser su relación con el presidente Biden? Tenemos un TLC con los Estados Unidos, hay una relación estrecha también en lo comercial, también en lo militar. ¿Cómo ve usted el futuro de esas relaciones en su gobierno? Ya me llamaron. ¿Ya lo llamaron? Ya. El embajador en los Estados Unidos.
Me hicieron 25 preguntas. 25. 25. Al principio me dijeron que la reunión no podía durar más de 40 minutos. 3 horas. Y yo les dije la verdad. Y empezamos con el narcotráfico. Y el narcotráfico para mí, ¿qué es? Mientras que haya demanda, hay narcotráfico. Porque si hay quien compre cocaína, pues habrá quien produzca cocaína. Y le dije, y ustedes son los consumidores de nivel mundial mayores. Entonces, ¿usted cómo pretenda que nosotros nos demos plomo aquí y ustedes sigan comprando cocaína allá? Entonces, ¿cómo así? ¿Quién entiende eso? Y aquí matando campesinos. Ah, que cultivan. Es que tienen que vivir de algo. Ellos son consecuencia, no es causa. Entonces, ¿yo qué le dije? Tenemos que, es ustedes que manejan todas las organizaciones internacionales, hay una cosa que se llama Organización de Naciones Unidas. Declaremos a todos los adictos a la cocaína enfermos. Metamos a esos adictos en los programas de salud. Hagamos un inventario para que queden bajo la formulación médica. Si a mí, yo soy adicto, y me ponen la cocaína intravenosa o bucal o por aquí por la nariz de aspiración y me la da el Estado, yo no le vuelvo a comprar al que me vendía la cocaína. Y si todos no compramos, los adictos, se acabó el negocio de la cocaína. Una legalización, más o menos. Claro, toca legalizarla, pero haciendo así. Y un enfoque de salud pública. Claro, por un enfoque de salud y que el Estado la surta, mientras que se van sometiendo a unos exámenes médicos, a un tratamiento, a ir disminuyendo. ¿Y qué le respondieron en Estados Unidos a esa propuesta? No, él dijo que como embajador, que no tenía instrucciones de esa propuesta que yo hacía, pero que seguramente la iba a presentársela ya a los organismos y a las personas encargadas de eso. Pero mientras que hayan consumidores de cocaína, el negocio sigue. Doctor Rodolfo, usted es empresario y en uno de sus comerciales usted dice, yo no necesito plata porque yo ya la hice. La pregunta es, la empresa privada, ¿cómo va a estar en su gobierno la empresa privada? Mejor imposible va a estar, porque voy a generar mercado, voy a generar demanda, voy a generar trabajo. Si sustituimos importaciones, ténganse de atrás. Eso es un proceso de mediano y largo plazo, sí, pero vamos a arrancar. Apenas eso arranque, eso es prácticamente impensable lo que va a pasar, porque se van a vincular mucha gente a producir y esa gente tiene empleo, esa gente empieza a ganar, empieza a consumir y empieza la producción, la transformación, la logística, la distribución y el consumo, que es la herramienta capitalista para poder mover la economía, porque cada transferencia que haga de plata genera impuestos y genera bienestar. Estos locos no saben de eso. Un poco sobre esa línea, usted ha dicho y nos lo acaba de decir ahora, que usted considera que una reforma tributaria no es necesaria. Las empresas pueden con usted estar tranquilas de que no vendrá un cambio como en esas reglas y de pronto esa carga tributaria que se necesita recaudar venga nuevamente del sector empresarial, si no hay, más que sobre otros actores. Mire, si no hay ladrones, la plata sobra. Sí. Ahora, vamos a hacer un ajuste, pero para bajar, porque es que la reforma tributaria, todos la entendemos, es subir impuestos. Súbale al IVA, súbale a la retención, sube a los aranceles, sube. ¿Usted va a bajar los impuestos? Eso se pueden bajar. Por ejemplo, el IVA del 19 al 10, pero quitamos las excepciones. Eso usted paga el 10, quitamos ese nombre IVA que es impuesto al valor agregado y ponemos impuesto al consumo, pero no hay devolución. ¿Sabe qué pasa? Se recogen 20 billones más. Porque es que el Estado con el IVA recoge 120 millones y devuelve 70, y en esos 70 es puras trampas. O sea, ¿usted está poniendo la confianza en la empresa privada? Claro, es que sin empresa privada esto es peor. Hay que fortalecer en los que trabajan. Y no hay que desarticular ni matar ricos ni quitarles nada. Lo que tenemos que matar es la pobreza. Eso es lo que tenemos que atacar, la pobreza. ¿Cómo se atacan? Con instrumentos capitalistas. ¿Y cuáles son los instrumentos? Producción, transformación, logística, distribución. Eso lo podemos hacer.
Doctor Rodolfo, yo le quiero preguntar ya por usted, ya por la parte familiar y personal. ¿Cómo es su familia? Mi familia, bueno, yo me casé hace 50 años. Bueno. Bodas de oro. Bueno. Pocos pueden decir hoy que duran tanto tiempo casados. La gente ya se separa de un día para otro. Sí, pero yo no. ¿Cuál ha sido el éxito de esos 50 años? Prefiero lo malo conocido que bueno por conocer. ¿Y el éxito para uno durar 50 años casado en feliz matrimonio, cuál es? Pues decirle siempre la verdad a la mujer. No crear esos enfrentamientos y peleas. Y a veces la pelea es por plata. Sí. Eso hay mucha pelea porque el hombre quiere ocultarle a la señora, a su pareja, lo que él gana. ¿Sabe qué yo hice, Paula? Yo no tengo un peso. Todo lo que tengo, de ella. Tenemos una sociedad familiar donde yo tengo una acción que vale $1 millón. El resto lo pasé, el 80% a ella y el 20% para los chinos. O sea, el día que yo me muera, no alcanza lo que tengo ni para comprar el cajón. Giovanni, tome nota, 80% para la señora. Aquí se está tomando nota. ¿Su mami? ¿Qué tan importante es su mami en su vida? Muy importante. Cuando le conté, hola mamá, me voy a inscribir para luchar por la... Dijo, usted es un viejo loco. ¿Cómo se le ocurre? Usted se lo van a matar. Esos políticos son terribles. Cuando vean que empieza usted con posibilidad, lo mandan pelar. Así me dijo. Le dije, mamá, pero yo ya tengo 77 años, ya viví. Dijo, sí, pero usted ya irse para la Costa Azul, para Italia, a estarse allá con los nietos, con las nueras, con sus hijos, con su mujer, y no ponerse en esa joda. Y le dije, no, mamá, pero yo quiero prestar ese servicio para terminar tranquilo, debajo de tierra. Ya aceptó. No había aceptado. No lo había aceptado, pero cuando me inscribí el 15 de junio, ahí sí se puso a ayudarme. Claro, las mamás por los hijos todo. Dijo, ya, si mi hijo se decidió... 97 años. Vamos a sumarnos a esa causa. 97 años. Sí, bellísimo. y con la cabeza bien puesta. Yo todo le pregunto a ella. Y es una filósofa campesina que tiene tercero primaria. Los que saben de verdad. ¿Y qué consejo le ha dado en medio de esta, después de que aceptó pues ya que la campaña era un hecho, qué consejo le ha dado que para usted haya resultado el más valioso? Antes de tomar una decisión, consúltele a sus amigos de verdad, consúltele a la gente que sabe y consúltele a su conciencia y lo que resuelva que sea agrupe o beneficie a la mayor cantidad de colombianos que pueda. Esa es la mejor decisión, porque siempre van a quedar tocados unos, pero si es a la mayoría, jálele a eso. Doctor Rodolfo, usted es un hombre de carácter, ya lo sabemos, santanderiano, pero volviendo a lo que le dice su mami, ¿no le da miedo? Porque este es un país extremadamente violento. La verdad no, no siento miedo. Puede que tenga, yo entiendo los riesgos. Sí. Yo lo único que le pido es que me peguen un tiro, me lo peguen bien puesto, que no me dejen en silla de ruedas. Eso sí, quién sabe qué haría. Pero yo no tengo miedo de nada. Yo soy seguro. Tal vez la edad, yo ya he vivido, me ha ido muy bien en la vida, he hecho de todo lo que he podido, lo he hecho, no me quedé nada por hacer. Gracias, vida. Doña Socorro, su esposa, ¿ya han hablado con ella de cuál sería su papel si llegase a ser la primera dama? Ella no quiere ese parafernalia ya de primera dama, con carro, choferes, guardaespaldas, pistola. Eso vale un platal. Es que ella puede ser primera dama en la casa y el Estado no tiene que gastar ni un peso. Y los consejos que me los puede dar por teléfono, en la cama, en el comedor, en el desayuno, en la comida, porque yo voy a dormir allá en mi casa. Total de que para qué despacho de primera dama, eso es una fantochería. Pero no la veríamos activa como cumpliendo labores sociales, dedicándose a un grupo poblacional en específico. Pues yo siempre he dicho que la mejor labor social es el rescate de los pobres, del equipamiento comunal y de la vivienda, porque la única manera de consolidar el poder político y el poder económico es con la arquitectura. La arquitectura es un bien que
al hacerla con estética, mueve los sentimientos, mueve la calidad de vida. Yo diría que el diseño es un vínculo de unión y un vehículo de comunicación entre gentes y corazones. Yo digo que el diseño, la arquitectura, es el humanismo del presente y del futuro, que se dedique a eso. Y para eso no necesita despacho. El despacho lo necesita ya el presidente para poner a funcionar esto a toda mecha y trabajar 15 horas. Vamos a trabajar, Giovanni y Paula, de 6 de la mañana a 4 de la tarde y media hora de almuerzo, para que poder convertir 4 años en 5 en tiempo, 5 y medio. Claro. En calendario 4, pero en tiempo 5 y medio. ¿Por qué no después de las 4? Sí. ¿Por qué en la noche no, por ejemplo? Porque yo creo que si empezamos a las 6, usted a las 4 está recontramamado. ¿O no? Pero ¿y si pasa algo así extraordinario a medianoche? Pero es que usted cree que Duque se trasnoche, duerme como un niño chiquito. No, pues que me llame. ¿Qué tiene que eso? No tiene... ¿Y usted soluciona por teléfono? Claro, claro, ahí tiene un pocotón de gente, ahí tiene ejército, policía, aunque yo creo que si empezamos a administrar desde el primer segundo transparencia, que la gente vea eso, se bajan los niveles de inseguridad automáticamente. Va a ver, Paula, lo que va a pasar. Ingeniero, si decimos ya finalmente que Colombia es una construcción, de que sea de construcción, ¿qué quedó mal? Los cimientos, las columnas, las planchas, las paredes, ¿qué fue lo que quedó mal en nuestra Colombia que nos tiene como nos tiene? Los administradores. Usted puede tener este hotel que es bellísimo y le clavan a uno aquí $300 por dormir. Es 1.300.000 pesos la dormida y usted queda feliz porque es un hotel buenísimo. Pero ¿qué lo hace bueno? Aparte de todo lo que es la arquitectura, el amoblamiento, los administradores, los que manejan la cocina, los que lo atienden en la mesa, los que hacen la limpieza, ese conjunto de actividades que hacen los seres humanos son los que ponen a JW Marriott dentro del contexto mundial. Y mire, se dan el gusto de cobrar lo que quieran y la gente lo paga, porque paga es confort, paga comodidad, pero eso sin gente no es posible. Y Colombia es un país bello administrado por unos atracadores, pues que el resultado es fatal. Pues ingeniero, muchísimas Giovanni, gracias. Discúlpeme, sí, lo interrumpo porque es que quiero aprovechar que tenemos al ingeniero aquí para preguntarle, pues de frente, por un rumor que está creciendo, a ver si usted nos lo puede aclarar, confirmar o desmentir. Usted dice que va a ganar en primera vuelta. Supongamos que no y pasa segunda, ya en segunda vuelta uno podría cambiar su fórmula a la vicepresidencia. Y hay un rumor que dice que usted estaría pensando en cambiar la fórmula actual que tiene por Ingrid Betancourt. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. ¿Ni siquiera lo han charlado o no lo ha contemplado? Nada, ni siquiera, ni me dejo hablar de eso. Ella se adhirió no, me dio un apoyo a cambio de cumplir los compromisos de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. No hay acuerdo, no hay nada. A mí me parece una falta de respeto si me propone un político eso, cuando esta señora Marilén, yo creo que no me equivoqué, una señora buena, negra, viene del Pacífico, que tiene preparación intelectual, es una experta en la educación que también necesita Colombia, sobre todo de la gente más pobre que no tiene oportunidad de pagar una Javeriana o un Andes o cualquier otra universidad privada que tiene unos costos que tienen que absorber con la matrícula. Eso no es cierto, yo no hago eso, yo no traiciono. Pues ingeniero, muchas gracias por recibirnos, por estos minutos con nosotros en Redman Noticias. Muchas gracias. Y pues mucha suerte en la jornada del próximo domingo. Ganamos en la primera. ¿Ganan en la primera, estás seguro? Se despertó el imperativo categórico kantiano y eso no tiene reversa. Así fue en la alcaldía. El día de las elecciones, que fue el 25 de octubre del 2015, tenía el 8%. Sí, usted tenía el 8%. Y en una semana, 32%. ¿Usted cómo entiende?
Sí, eso ya pasó. Y es que hay una cosa que se llama el voto oculto y el otro que se llama el voto útil. Esos están todavía contabilizados en el voto en blanco, el indeciso, que yo no sé qué, esos se van a sumar ese día. Y entre esos superamos al doctor Petro. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. Muy bien, ya falta un minuto para las 9 de la noche. Hasta aquí nuestra emisión central de Red Más Noticias. Ana María, feliz noche. ¿Le gustó la entrevista con el ingeniero? Me encantó. ¿Con qué frase se queda el ingeniero Rodolfo Hernández? Hubo varias, pero salgo de acá llegando a mi casa a decir que soy la primera dama de mi casa llena. La primera dama, el papel que le va a dar a su esposa, es lo que dice el ingeniero Rodolfo Hernández. Otro tema, mire, yo le dejo esta. El problema no es de reforma tributaria, el problema es de administrar bien los recursos, administrar bien la platica. Los candidatos aquí en nuestra emisión central, ya lo saben, feliz noche para todos y nos vemos mañana muy temprano, 6 de la mañana, con nuestra primera emisión. Que descansen, Ana María. Que descansen, feliz noche.